Es una celebración que nos lleva a ser más conscientes cuál es el rol de cada uno de nosotros como padres, como madres e hijos. Muchos hombres, quizás acá que estamos hoy reunidos, quizás tengan en sus mentes, quizás que están haciendo las cosas bien o dirigiendo bien a la familia de una manera correcta. Y también algunas mujeres pueden pensar que la forma de dirigir la casa, los hijos y el trato al esposo es el correcto. También los hijos, nosotros que todavía tenemos a nuestros padres vivos, podemos también estar pensando que nuestro comportamiento honra a Dios y nuestro trato a los padres, nosotros quizás creemos de que está bien como lo dice la palabra. Pero vamos a ver qué dice la Biblia y voy a tocar primero en este momento lo que es el machismo, para que entendamos cómo el machismo ha entrado a los hogares, a las familias cristianas. El machismo es una expresión derivada de la palabra macho. ¿Cuántos machos han venido hoy? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Qué fácil caemos en eso. Yo también dije amén. No se sienta aludido, hermano. Todo acá macho, ¿verdad? El diccionario de la lengua española lo define como la actitud de prepotencia, fíjese bien, de los varones con respecto a las mujeres. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto indiferentemente de la cultura, tradición y el folclore. Todo tiene que ver, se lo voy a resumir todo lo que le dije, todo tiene que ver con la negación de los valores de la mujer, a la mujer. Existen varios ejemplos de machismo en nuestra cultura, en esta cultura latinoamericana, como por ejemplo tenemos en el ámbito familiar, las estructuras familiares patriarcales, es decir, la dominación masculina. Llegó, ¿verdad?, el de 300 Leonidas a la casa, llegó enojado. Todo lo que dice el hombre es lo correcto y no tiene absolutamente nada de opinión la mujer. Pedro Picapiedra. También, lamentablemente, en el ámbito sexual es la promoción y la celebración de la inferioridad de la sexualidad femenina, negación del deseo femenino que en algunas culturas se practica, como por ejemplo la oblación femenina o sexual, que es la mutilación genital en algunas culturas. Es triste ver esto, porque llega a una manera de degradar a la mujer. Tenemos, estas niñas van a ser en este momento mutiladas sexualmente. Eso ocurre allá en las partes de África. A ellas se les niega algo que nació del corazón de Dios, que es el placer sexual dentro del matrimonio. Tenemos la otra imagen de que ya está siendo mutilada esa niña. Obviamente no le voy a traer explícitas las imágenes, pero puede ver en el rostro el dolor de ella. Pues esto también en el ámbito sexual es un tipo de machismo que hay. Degrada a la mujer a tal manera que se les olvida. Bueno, obviamente no conocen la escritura, pero la Biblia dice que a imagen y semejanza de quién fuimos hechos, de Dios, claro. También en el ámbito económico no se valora la actividad laboral, trabajadoras de segunda fila o inferior, o los sueldos muy inferiores. Igual, machismo, etcétera, etcétera. Podemos entrar en varias polémicas y discusión con respecto a esto, pero lo que preocupa es en el ámbito cristiano familiar. Puedes quitarme ya la imagen, por favor. Es en el ámbito cristiano familiar. No está muy lejos todo esto para muchos. Fíjese bien, la esposa es la empleada de la casa. Es la empleada con la que yo puedo acostarme y mandarla como yo quiera, porque yo soy la cabeza del hogar. Y eso es triste verlo en los hogares cristianos, la prepotencia, ese machismo, siendo cristianos y también manipulando la escritura. La Biblia nos da claramente cuál es el rol del hombre en esta sociedad y por supuesto dentro del hogar. Efesios capítulo 5 versículo 24 y 26 dice así: Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también
las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese bien, el versículo 24 es el que muchos hombres lo toman fuera de toda humildad y contexto, y muchos sin darse cuenta y otros con toda la conciencia del mundo caen en el machismo, en el abuso a la mujer. Leamos el contexto. ¿Qué viene hablando el versículo de Efesios capítulo 5, 21 y 23? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cuántos hombres estamos acá? Amén. Hombres todos que estamos en este templo. Este versículo en su contexto esta nos habla de someternos unos a otros en el temor a Dios. Amén. Acá existe una igualdad irrefutable entre el hombre y la mujer. Aquí Dios dice, sométanse los dos en el temor a Dios, todos. Pone en medio de la relación entre los dos, entre la pareja, el temor al Señor. Yo pregunto, ¿acaso este feminismo es machismo? Pero más adelante, Dios, el Señor, determina los roles entre los dos. Nos dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Amén, mujeres. Se dio cuenta así bien bajito. Amén. Ok. Y fíjese que esta es la parte que nos gusta a los hombres. Esta es la parte que más le encanta, la que más se manipula. Y por no ser humildes y no estudiar las escrituras, es que abusamos de nuestro cónyuge, de la pareja, de nuestra esposa. Luego Dios confirma en el versículo 23 que el marido es cabeza de la mujer y nos hace la exhortación de que así como nosotros somos cabeza de la mujer, así Él, el Señor, es la cabeza de la iglesia. Al final es un gran compromiso delante del Señor, ser marido, ser esposo. Fíjese, ser la cabeza del hogar es un compromiso delante del Señor. Es bonito, es excelente ponernos el título. Yo soy la cabeza del hogar, así sujetate. Tráeme eso, tráeme las pantuflas, tráeme el chucho. Me pica la espalda, rascame. Yo no puedo, yo soy la cabeza de acá. No, es que no logramos entender el compromiso que hay. Es delante de Dios, no es delante ni siquiera de la esposa. Porque así como Cristo dio su vida por nosotros, digan después de mí, hombres, nosotros debemos de darla a nuestra esposa. Así es. ¿Qué nos quiere decir el versículo 24? Leamos. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La motivación o la sumisión aquí, motivada no solo por la convicción, fíjese bien, esa convicción que puede tener, esto es bueno, esto es justo, porque Dios así lo demanda, así lo manda. Esa convicción es buena, sino también, fíjese bien, por un amor en respuesta a Cristo, en respuesta al amor de Cristo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, en donde dice que Él nos amó primero. Esto, mujeres preciosas, esto debe ser la realidad con respecto a la sumisión de las esposas a sus esposos. Además, la obediencia no debe ser parcial, de modo que la esposa solamente obedezca a su esposo cuando pasa los deseos del esposo coinciden con los de él. Si no, debe ser completa, debe ser ¿qué? En todo. La sumisión debe ser en todo. O sea, estoy hablando en este momento del compromiso que hay del hombre. En esto nos indica la palabra cómo debe ser la esposa. Esta frasecita que nos encanta mucho, porque muchos hasta la tienen subrayada, la mandan a sacar en banner en las casas, en grande, en entrada del cuarto, sujetas en todo.
la tenemos. Esta frasecita no debe, por otro lado, ser interpretada como si dijese absolutamente en todo. Si el esposo demandase de ella algo contrario a los principios morales, espirituales, que están en la palabra, establecidos en la Escritura, establecidos por Dios mismo, la sumisión sería incorrecta. ¿Pero por qué? Por lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hecha esta excepción, su obediencia debe ser completa. Amén, mujeres. Hombres, otra vez, nuevamente a nosotros, los hombres, cada cosa que nosotros hacemos, fíjese bien, mostrará nuestro concepto, lo que creemos acerca de Dios. Y esto va a determinar cómo dirijo mi hogar, cómo dirijo a mi esposa, cómo voy a dirigir a mis hijos. Depende de mi concepto que tenga de Dios, de su palabra, es como yo voy a dirigir no solamente a mi familia, sino que mi propia vida. Amén. De esa misma manera, usted y yo amaremos, estimaremos la palabra de Dios y será nuestra única guía. Para muchos, lamentablemente, Dios solo es Dios en la iglesia. Pero el trato a la esposa, ¿dónde está? ¿Dónde está el trato a tu esposa? Pero algunos dicen que en esta parte de mi vida no tiene cabida Dios. En esta esfera de mi vida Dios no tiene cabida. Entonces, ¿por qué yo les digo y les menciono esto? Por lo siguiente que leeremos. El versículo que va en contra de esta ideología machista es el versículo 25. Por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uy, esto está poderosísimo. Mire lo que dice, maridos. ¿Cuántos maridos están acá? Maridos, levanten la mano los maridos. Hoy no es marido usted. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Entregándose a sí mismo por ella. El amor que describe acá debe ser bien cimentado, debe ser íntegro. Diga después de mí, íntegro. Debe ser inteligente y definido. Debe ser un amor en que toda la personalidad, no solamente las emociones, sino también la mente y la voluntad se exprese. La principal, óigame bien, preciosa iglesia, la principal característica de este amor es que es espontáneo, es abnegado, ya que tiene una comparación con el amor de Cristo que llevó a darse a sí mismo por la iglesia. Se fue y se dio por nosotros. Un amor más excelente que este no existe. ¿Cuántos dicen amén? Pero es difícil de asimilar para algunos. Juan capítulo 10 versículo 11 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mire cómo llega, hasta dónde llega el amor. Dice que Él es el buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? ¿Da su vida por quién? Da su vida por las ovejas. Él está amando la iglesia. ¿Cómo debe amar usted a su esposa? Esposos, ¿cómo debe de amarla? ¿Dando qué? Dando su vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí está hablando totalmente de toda la iglesia. Pero debemos de usarlo en nuestro hogar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Una vez más, el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es el amor excelente, el amor que no entiende la gente, que no entiende el mundo. Es por eso que así debemos de amar a la esposa. Es por eso que no se ha fijado usted que cuando encontramos a hermanos, tenemos hermanos de la fe,
que son bien cuidadosos con la esposa, usted se pone como medio extraño y dice, ay, déjala, hombre, sí, no le va a pasar nada. No, es que tengo que ir a traerle. Es que ese hombre vive para su esposa, ama a su esposa, cuida a su esposa. Yo me he fijado amor, ya voy a venir. No, yo te voy a ir a traer. ¿Y por qué la va a ir? El hermanito, el otro, le está diciendo, ay, déjala. ¿Y qué tiene si solo vale? Pero la otra persona ha entendido, ama, cuida a su esposa. Pero el otro no. El otro da por sentado que se va a venir en la sombra. Da por sentado que no va a llover. Y si va a llover va a aparecer un paraguas en alguna parte y la va a agarrar y se va a venir tranquila. Y va a venir toda chupadita y decir, te mojaste, vieja. ¿Qué estuviste haciendo? Sentado con tus amigos. Pero hasta nosotros como cristianos nos extrañamos cuando encontramos a otro cristiano que cuida a su esposa. No nos damos cuenta que somos machistas. Cuando un marido creyente ama a su esposa de esta forma, como la Biblia lo dice, la obediencia por parte de ella se hace fácil. Mi esposo, mi marido. Fíjense bien, las mujeres casi piensan, las mujeres de la CIA, amén. Mi esposo me ama. Mi esposo me ama tan profundamente y es tan bueno conmigo que me apresuro a obedecerle. Miren, es hermosa una relación así, amén. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Se dio su vida, no dio cualquier cosa, dio su vida, el mismo Dios. Ser cabeza significa amar a tu esposa tal como el ejemplo que nos dejó el Señor. ¿Para qué? En el versículo 26 dice, para santificarla. Diga después de mí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Así es. ¿Qué hizo el Señor? La santificó para santificarla, o sea, separándola y consagrándola para el Padre, consagrándola para Dios y su servicio. La apartó para Él, limpiándola, es decir, librándola de la culpa del pecado y de la corrupción, por medio de la única manera, por la palabra, por medio del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la pregunta es para nosotros los hombres. Hombres, va a decir usted. Hombres que están acá. ¿Qué tan hombres es usted? ¿Ama a su esposa o engaña a su esposa? Estamos en el mes de la familia y no debe ser solo el mes de la familia. Debe ser su vida entera para la familia. Amén. Hombres, es esa la manera, y me incluyo yo, todos los que estamos acá, porque no crea, yo también tengo mi carne y me enojo y peco contra Dios. Pero la pregunta ¿es esa la manera que amamos a nuestras esposas? Como la Biblia lo dice. Creo que acabo de escuchar un gran eco que dijo, no, pastor. ¿Sabe por qué? Porque somos egoístas. Solo queremos de ellas que nos sirvan, que críen, atiendan a nuestros hijos y sexo. Si es que todavía te dignas a tocarla, a mostrarle afecto, un poco de cariño y amor. ¿Estás escuchando, hombres? No se haga el disimulado, véame para acá. Algunos hasta así lo hicieron. Como que no es con ustedes. A la CIA les estoy predicando, Pastor Sandoval. Estoy hablando con los hombres, estoy hablando del punto del machismo, que lamentablemente ha entrado a la iglesia del Señor. Voy a repetir, esa es la manera que amamos a nuestra esposa, como dice la Escritura, entregándonos a ella. O vemos ridículo cuando observamos a un hombre amando a su esposa, atendiendo a su esposa,
que su prioridad es su esposa más que los amigotes, más que cualquier otra cosa. Nos burlamos de él, nos da risa. Cuando este hombre ha entendido que Dios le ha dado una mujer que cuidar. Por eso pregunto, ¿esa es la manera que amamos? Pero somos egoístas, dije. Queremos de ella que nos sirvan, que nos laven la ropa, que no tengan la comida caliente, la que queremos. Creemos que son adivinas, que conocen nuestro carácter a la hora que llegamos. Creemos de que ellas conocen todo de nosotros. ¿Cómo te fue? Solo somos de par de palabras. Bien, mal, no sé, adiós. Y queremos afecto de parte de ellas, pero no las cuidamos, no las amamos. Queremos que nos atiendan, que atiendan a nuestros hijos. Y al final queremos sexo de parte de ellas. Pero de parte tuya no te dignas ni siquiera a cuidarla, a amarla, a mostrarle afecto. Si tú dices amarla, debes demostrarle amor a ella. Amén, hombres. Amén, hombres. Pero tenemos la otra parte, que es el feminismo. Allá se puso feliz los hombres, ya vi la gran sonrisa de una. Ay, hoy sí, ya nos dio palo el pastor, ahora vienen con ella. Prepárate, vieja. No, no crea. Es así. La Biblia afirma. ¿Quién afirma? Ok. La Biblia afirma de que Dios ha diseñado a la mujer con un propósito específico. El problema es que desde que el pecado entró al mundo, este plan de Dios para la mujer se distorsionó. Tanto que nadie se pone de acuerdo sobre qué debería ser o cuál es el rol de la mujer. En qué consiste su verdadera identidad y cuál es el propósito que Dios dejó a la mujer en este mundo. Y es que aunque las sociedades o comunidades de pensamiento busquen, escarben, quieran definir el carácter, el rol, la identidad y el propósito de la mujer, estos grupos jamás podrán hacerlo porque ellos no han creado, no han hecho a la mujer. Punto. Por eso es que pasan peleando, porque el único creador de la mujer, ¿quién fue, mi familia? Fue Dios, fue el Señor. Solamente Dios, que ha creado a la mujer, puede explicar a la mujer, explicar su sentido, explicar su propósito. Pero si eliminamos la verdad absoluta de nuestro Señor acerca de la mujer, entonces lo único que queda es creer la mentira que nos ha dado este mundo. Creer toda, cómo ha tergiversado las verdades. Bueno, no es verdad, ha tergiversado todo. Y comienza el mundo a vivir en una sola confusión. No sabemos qué hace, qué quiere, para dónde va la mujer. Y esto es lo que ha pasado en nuestro país, lamentablemente. En especial, y es donde nos interesa, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Jesucristo. Satanás se ha encargado desde Génesis de distorsionar el rol de la mujer. Es por eso que hoy en día tenemos también esta ideología que es el feminismo radical. Esta es una parte del movimiento llamado el relativismo. El relativista niega la posibilidad de las verdades absolutas, lo niega todo. Dice que lo verdadero es aquello que sea verdad para él. Para mí eso es verdad y ahí nadie lo saca. Aquello que sea significativo o que le resulte más lógico o lo que te haga feliz, para él eso es. Fíjese bien, esta clase de filosofía es donde nacen o es la cuna de muchas mentiras, y acá es donde se encuentra, fíjese bien, acá es el punto donde se encuentra y desaparece el temor a Dios. Porque dice, para mí esto es bueno y punto, no importa lo que diga la Biblia. Si para mí adulterar es bueno, entonces no hay ningún problema. Aquí ya no hay temor a Dios. Este movimiento relativista es una de las fuerzas más usadas para impulsar sus creencias en el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque fue la estrategia del diablo, la estrategia de Satanás, que en el Edén, para que el hombre pecara, fue la estrategia ahí, en el Edén, todo para que Adán o el hombre pecara.
Esta es la influencia de la mujer en el mundo. Fíjense bien, es tan grande, el pastor nos explicaba esto, que es tan grande la influencia en el mundo de la mujer, porque así lo ha diseñado Dios, que cuando ustedes mujeres son engañadas, el mundo lo es más fácilmente. ¡Qué terrible! Una mujer engañada es un asesinato. Una mujer engañada puede destruir empresas, iglesias. ¡Qué terrible!, ¿verdad? El feminismo ha sido diseñado para distorsionar la verdad de Dios, atraer a las mujeres con engaños, siendo el principal engaño aquel con el que Satanás tentó a Eva. ¿Cuál? La autopromoción. Serás igual que Dios. ¡Wow! Te exaltarán. Es decir, pensar que tenemos el derecho a recibir los mismos privilegios que el Señor tiene, que un Dios que recibe, y la libertad que un Dios posee. Y esta es la lucha feminista. Demanda de derechos y libertades, pero no, fíjese bien, pero no para la gloria de Dios, sino que ¿para qué? Para su propia exaltación. ¿Me estoy dando a explicar, mi familia? Hay que aclarar que el feminismo, el pastor Javier, fíjense que reunidos con él diciéndome algunas cosas sobre esto, me decía que el feminismo nació con buenas intenciones, con intenciones muy nobles. El derecho al voto, que las mujeres tuvieran derecho al voto, a un salario digno, trabajos laborales dignos, etcétera, etcétera. ¿Estaba mal o estaba bien? No, estaba bien, no estaba mal. Pero cuando algo, fíjese bien, cuando una razón no se fundamenta en la palabra, ocurre que todo se corrompe. Cuando su vida no está fundamentada, sus creencias, sus decisiones no están fundamentadas en la Escritura, tiende a corromperse. Es lo que pasó con esto. Es por eso que para el cristiano esta ideología, este movimiento es peligrosa. Y no solo peligrosa, es herética. Ya voy a explicar por qué es herética. Pues este movimiento ha declarado que toda verdad bíblica acerca de la mujer es opresiva, dañina y por lo tanto debe ser eliminada de las Escrituras, de todas partes. El peligro de este movimiento llamado feminismo es que se presenta de varias formas y lamentablemente ha llegado y ha minado la iglesia de Cristo. Y aquí es donde entramos. Ahí les tuve que explicar algunas cosas, pero que esto es lo importante que quiero que usted escuche. Que ha entrado a la iglesia de Jesús. Lo vemos a diario. Ante la pregunta, ¿qué grupos feministas existen? Si clasificamos estos grupos, la podemos clasificar en la línea teológica filosófica. Los grupos se definirían de la siguiente manera. Primero, las feministas seculares. Segundo, las feministas de la nueva era. Las feministas cristianas liberales. Las feministas evangélicas. ¿Cuáles? Las feministas evangélicas. Sí, las evangélicas. Y las feministas militantes. Pero en esta noche, en esta oportunidad, solo voy a hablar rápidamente de dos. De las cristianas liberales y evangélicas. Las feministas cristianas liberales. Perdón. Fíjense que este grupo opera dentro de un marco del cristianismo, pero se acerca a la teología y feminismo de una perspectiva muy liberal. Consideran a los libros de la Biblia escritos por hombres limitados en su perspectiva. ¿Por qué? Por la época y la cultura y por los que escribieron los libros. Fíjense bien, las feministas cristianas liberales emplean una hermenéutica de la sospecha. Es decir, asumen de manera sistemática que los intérpretes de la Biblia cubrieron deliberadamente el rol de la mujer en la primera etapa del cristianismo hasta ahora. O sea, yo no sé de dónde sacaron todo esto. Qué terrible la mente. Por eso, con esa hermenéutica, ellas sacan de la Biblia cualquier cosa que les parezca ofensiva al gusto feminista.
Estas son las feministas cristianas, liberales. Están criticando la escritura. No, es que no debe ser así. ¡Qué bárbaro estos hombres! No, es que esto fue manipulado. Es que las mujeres no deben, esto no era así. Veamos en los escritos más antiguos, que ahí usted va a ver cómo la mujer es exaltada. Espéreme. Veamos las feministas evangélicas. Son las que adhieren, fíjese bien, a las posturas conservadoras de la Biblia y teología, pero adoptan el ideal feminista de abolir las diferencias entre el género de la sociedad, iglesia y hogar. Ellas no rechazan la autoridad y la confiabilidad de la Biblia, pero están dándole nuevas interpretaciones para que dentro de las iglesias puedan aceptar teológicamente sus ideales y demandas feministas. Hay muchos de estos. Acá es donde nace aquel pensamiento, no sé si usted ha escuchado, es acá donde nace aquel pensamiento que dice, uy, si no hay un hombre que se levante en esta iglesia, que se levante una Débora. Uy, ¿qué? Si no hay mujeres que no hay hombres que se levanten, hombres de valor, hombres que agarren las armas. Bueno, que se levante una mujer, que se levante una Esther, una guerrera, una valiente, una poderosa, una ungida. ¿Para qué? Para gobernar la iglesia. Y estas son las que se llamaron las pastoras. Ya me miraron una así. Yo no sé. Estoy hablándole de lo que está pasando, que es la realidad. No me mire mal. Estas mujeres no ven a la mujer como la ayuda idónea. Estas la ven como la ayuda idóneas para todo. ¿Se ha fijado cómo viene esto en la sociedad, en la iglesia, cómo se ha introducido? Yo conozco de iglesias, apóstoles y profetas, donde la que manda es la profeta, no es el pastor. Ahí se hace lo que dice, ¿quién? La profeta, no el pastor. En los hogares, en la sociedad. Mujeres entronadas, con sus grandes delantales, manejando grandes cantidades de dinero y haciendo aquí, yo mando, yo aquí, todo el mundo, el matriarca, y todos se arrodillan ante esa señora. Y el marido es uno más. Es el que hace los mandados importantes. ¡Wow! ¡Qué buen estatus! Es el que hace los mandados más importantes. Y esta educación es la que ven los hijos. Y crecen estos niños, estos hombres, cuando llegan arriba, cuando llegan ya a ser adultos, dependiendo de una mujer. Se da cuenta. Qué terrible la situación, cómo viene introduciéndose a la iglesia todo esto. ¿Qué podemos decir entonces? Que toda forma de feminismo es un atentado directo contra el plan de Dios para la mujer, pues no busca la gloria de Dios ni el propósito del Señor, sino la exaltación y la divinización de la mujer. ¿Qué es lo que busca el feminismo? Mujeres que están acá, mujeres sumisas al Señor, mujeres que aman a Dios, amén, que caigan en la vieja tentación del tentador que cayó Eva. Génesis 3, 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol llegarán a ser como Dios. Así es. ¿Fue ese el propósito de Dios para la mujer? No fue ese el propósito. Hoy vamos a ver. Pasamos a los hijos. En Efesios capítulo 6, en su contexto, viene hablando a los hijos y les exhorta a la obediencia, que no sean rebeldes y que honren a sus padres. ¿Cuántos hijos han venido hoy acá? Amén. Ok. Fíjese, es imposible que alguien que dice amar a Dios y honrarle y obedecerle, no muestre por medio de sus propios padres ese amor a Dios, esa sumisión. Si usted dice amar a Dios, debe notarse con el amor que le da y el respeto a sus padres. Mi madre, por ejemplo, ella se encuentra
fuera del país, ella vive en España. Y cuando me habla para darme órdenes. Sí, me habla. Héctor, el teléfono, Héctor. Hola mamá, ya oraste. Ya ayunaste. Mira, la Biblia dice esto. Cuidado, Héctor. Me regaña. Sí me habla para exhortarme. Una mujer que ora mucho y dice, mira, el Señor. Pero yo no le digo, mire usted, con mucho respeto, señora viuda de rico, usted no tiene derecho sobre mí, usted está en otro país, yo estoy acá, soy pastor. I'm pastor. O sea, tú me vienes a dar a mí órdenes. No. Yo digo amar a Dios. Te debo mostrar también ese amor. ¿Cómo? Con respeto y sumisión ¿a quién? A mis padres. Pero dentro de este capítulo, en el 6, hay una exhortación también para los padres. Al igual que en Colosenses, pues existe, fíjese bien, en Efesios capítulo 6, como en Colosenses, existe un paralelismo entre ellos mismos. Veamos los dos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses 3:21: Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. El pasaje paralelo de Colosenses 3:21 tiene: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ese significado es no amarguéis, no los amarguéis, no los irritéis. Existe muy poca diferencia esencial entre esto y no provoquéis a ira a vuestros hijos. El sustantivo es airados, que es un estado de ánimo. Algunas formas en que los padres pueden llegar a ser culpables por este error al crear a sus hijos son los siguientes. Por ejemplo, el exceso de protección. Yo recuerdo, recién había nacido Santiago, yo me enojaba con Jackie porque los zancudos le picaban. ¿Se da cuenta? Yo me molestaba. Si yo encontraba a Santi con marcas de zancudo, ¿qué cree usted que pasaba en mí? Me enojaba. Porque para mí los zancudos no tendrían que acercarse a Santi, ninguno de mis hijos. Una sobreprotección. Padres que quieren encerrar en una burbuja súper protectora a sus hijos, a los jóvenes. No llegar a la exageración, padres. Hay papás que casi le dicen a sus hijos en la ducha: no entres hasta que aprendas a nadar, hijo. Te voy a bañar con trapitos húmedos, vení, con trapitos húmedos te voy a bañar, vení. Primero tienes que aprender a nadar. ¿Okay? Por supuesto, padres, y sabemos, yo soy padre, el pastor es igual, sabemos que los hijos deben recibir la advertencia. Deben recibir advertencia con relación a los peligros que se van a enfrentar, que se enfrentarán en este mundo. Por otro lado, cierta cantidad de riesgo es necesaria para su desarrollo espiritual, moral. Además, la actitud sobreprotectora tiene a privar a los niños de confianza y infundir en ellos el airado estado de ánimo, especialmente cuando se comparan a sí mismos con otros jóvenes, con otros niños que no reciben, que no están recibiendo el mismo trato especial. Ya usted se ha fijado que usted está delante de sus amigos y usted llega: ay, hijo, y tal cosa que no sé qué, que no te vaya a caer la lluvia, que, uy, respira, aquí te traigo un tanque de oxígeno, respira, después, y mamá, tranqui, y se molestan, y hay cierta ira. Okay. Segundo, el favoritismo. El tercero, que va junto con el favoritismo, que es el desaliento. ¿Cómo? ¿En qué funciona esto? Fíjese que Santiago me dijo un día: papá, yo cuando esté grande quiero ser vendedor de cocos. Un señor que pasaba todos los días, todos los domingos,
pasaba vendiendo cocos. Y él le compraba cocos y decía, yo quiero ser vendedor de cocos, papá. ¿Qué pasa si su hijo le dice, quiero ser médico, quiero ser costurera, quiero ser chef, quiero ser ingeniero, lo que sea? ¿Cuál es su respuesta? No, hombre, si vos no sos como tu hermano. Y viene la comparación. Si no sos bueno para eso, no sos bueno para nada. ¿Sabes quién puede hacer eso? ¿Quién podría hacer eso? Tu hermano. Él puede hacerlo. Entramos en ese favoritismo y los desalentamos a ellos. Le decimos que no es así. Yo le dije a Santiago, si quieres ser el vendedor de cocos, ok, vas a ser el mejor vendedor de cocos. Excelente, pero vas a ser no solo el mejor vendedor de cocos, sino que vas a ser de todos los vendedores de cocos el que va a evangelizar y va a proclamarles a todos los vendedores de cocos. Amén. No sé si usted me captó la idea. Si su hijo, alguien de su familia quiere ser la profesión que sea, pero que sea allí luz y sal. Amén. Y cuarto, por no reconocer el hecho de que el joven o el hijo está creciendo y por tanto tiene derecho a ideas propias, y no es necesario que sea una copia exacta, escúchame padres, del padre para tener éxito en la vida. Yo no puedo obligar a Santiago, por ejemplo, a Nicolás o a Mateo que sea pastor, porque el llamado de pastor solo lo hace Dios, no lo hace el otro pastor, no lo hace el papá, lo hace Dios el llamado. Pero igual, si él va a ser vendedor de cocos, tiene que ser el mejor. Y ahí va a proclamar, y ahí va a exaltar, y ahí va a ser luz y sal. Quinto, por medio de ásperas palabras y crueldad física. Un padre que le gusta hacer gala de su autoridad y fuerza superior, reta a sus hijos y le inflige duros castigos físicos, y eso ha llegado a ser un hábito en él, el humillarlo con las palabras que desaprueban sus capacidades, como tonto, no seas bruto, no seas jugada. Y comienza a hacer la comparación. Uy, estás gorda, estás fea. Oye, ¿por qué le dices eso a tu hijo, a tu hija? Darle patadas, con la mano en la cara, ultrajarlos y dar por sentado a las murmuraciones sin comprobar la verdad, y no darles una vez más la confianza, la oportunidad de intentarlo. Todo esto lleva a ir a nuestros hijos. Pablo, el apóstol, pone por otro lado, esto no excluye, fíjese bien, la firmeza. Y dice, en la disciplina y amonestación del Señor. En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra disciplina está usada con referencia al castigo, el cual, aunque por el momento, cuando es administrado, puede no ser agradable y cause mucho dolor, después produce un excelente fruto. La disciplina, entonces, iglesia, puede ser descrita como la educación mediante reglas, normas y recompensas, y es necesario hasta los castigos. Se refiere especialmente a lo que hace un joven, lo que hace un niño. La última frase de Colosenses 3:21, donde dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjese, padres, la meta de un buen padre es criar a hijos sin desalentarlos. La palabra implica desanimarse, perder el vigor, el desaliento. Cuando habla, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen. Perder el vigor, desinteresarse, mal humor, tristeza, con una especie de resignación hacia todo lo que hacen ellos por la vida. No seas el tipo de padre que cría a sus hijos para que sean este tipo de personas. Fíjese bien, en lugar de eso, desarrolla un estilo de paternidad que produzca el desaliento opuesto. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Voy a resumirlo en 3 características. Primero, lo opuesto a estar desalentado es tener esperanza. Lo opuesto a estar desalentado es ser feliz. Lo opuesto a estar desalentado es estar confiado y ser valiente.
Ay, pastor, me está confundiendo. Fíjese, si hacemos una pausa aquí, aún no hemos dicho nada bíblico, más que solo leer el versículo de Colosenses. Usted me está hablando cosas de este mundo, pastor. No hay un padre, fíjese bien, en 1,000,000 que piense que el objetivo de ser padre debe ser desalentar a los hijos. Amén. No hay. Todos queremos alentar a nuestros hijos. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no escribió estas palabras de Colosenses para que yo fuera a usar sus palabras simplemente porque expresen algo de sentido común o algo de sabiduría natural. No es así. Él no fue inspirado por el Espíritu Santo para confirmar la percepción del Dr. Freund, por ejemplo. Él fue inspirado para enseñar a los padres cosas que ningún ojo natural ha visto, ningún oído natural ha escuchado. Amén. Ok. Lo que quiero decir con esto es que las enseñanzas de Pablo pone a claro que cuando él dice que debemos ser padres que dan esperanza en vez de desaliento, él quiere decir esperanza en Dios. Amén. No esperanza en el dinero. Óigame bien, póngame atención. Es que aquí voy a entrar ya al meollo de la cosa. Esperanza en Cristo, no esperanza en los negocios, esperanza en el dinero, esperanza en la popularidad o esperanza en educación, esperanza en un esposo. No, es que espérate, ponte bonita, ponte linda, te voy a mandar al gimnasio, vas a hacer esto, mandaré a ética personal para que seas una mujer que doble la canillita, hable con melodía y te puedas casar bien. Y encuentres uno con plata. Esperanza en un esposo o esperanza en el éxito profesional. Lamentablemente que muchos padres, como hombres y mujeres, enseñan a poner su confianza en estas cosas y no en la palabra. Amén. Por eso es lo que está hablando el apóstol. Debe ser la esperanza en Dios, no la esperanza en el dinero, en tus negocios, en lo que tú tengas. Está hablando, tú debes de poner tu esperanza y tu confianza en las palabras de este libro, en la escritura. Si le hubiésemos preguntado a Pablo, al apóstol Pablo, o a nuestro mismo Señor Jesús, ¿qué tipo de libertad del desaliento quieren que tengan nuestros hijos? Él no hubiera dicho, fíjese que no hubiese dicho lo siguiente: quiero que tus hijos sean librados del desaliento, al ser llenos con la esperanza de que tendrán una gran fortuna, o de que serán famosos, o van a ser intelectuales, van a ser casados, se van a casar bien, van a ser exitosos. Todos aquí sabemos que no es lo que Él quiere decir. Él quiere decir que sean los tipos de padres que no desalienten a sus hijos, sino que llenen de esperanza en Dios. Amén. ¿Cómo? Como lo dice la palabra, como lo dice la escritura. Regresemos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debemos de criarlos? ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Y amonestación? Ahí viene la escritura, por el amor de Dios. Por tanto, amonestación es la acción formativa por medio de la palabra hablada, de la enseñanza, sea ella la enseñanza de advertencia o de aliento para nuestros hijos, para los jóvenes. Es por medio de enseñarles la escritura, confrontarlos con la verdad, estorbarles el pecado. Qué lamento de padres que no estorban el pecado. Le tienen un temor a sus hijos. Ay, pobrecito, mi algodoncito se va a enojar conmigo. Sino criadlos en disciplina. En disciplina y amonestación de Dios.
estorbarles su pecado. Mire, piense, haga conciencia. ¿Usted le estorba el pecado a sus hijos? ¿O una mamá alcahueta, un papá alcahueto? Me acuerdo Santiago, tenía 3 años, venía con un bolígrafo al toma corriente y le hace: Santi, te va a dar electricidad. Santi, te va a dar electricidad. Dale con todo, hijo. Blups. Moreno se me hizo en los próximos 5 minutos. Por desobediente, y por desobediente le cayó y lo castigué. Por los dos cosas. Vio la consecuencia de la desobediencia, pero también el castigo que le dio papá. Estorbarle el pecado. Si yo no le estorbo a 3 años, a esa edad, a mi hijo, cuando tenga 18 años me va a retar porque no le dé las llaves del carro. Estórbele el pecado. Mire, si usted ha venido con su esposa, no la mire mal, ámela, amén. Pero dígale, le estorbas, mejor no, espera. ¿Le estorbamos el pecado a nuestro hijo? Dígaselo. No, ya le amenazó a su esposa: hoy en la noche no te doy. Dígale, le estorbamos el pecado. Pregúntele, ¿somos de esos padres que le hemos estorbado el pecado a nuestros hijos? ¿Qué tipo de padre somos? ¿Qué tipo de padre eres? No, el que le celebra la chabacanada tuya. Orgulloso, porque ya se echó su primer tapirulazo. ¡Wow! Mejor conmigo y no con los del mundo, hijo. Estoy pidiendo piano. ¿Me ayudan, por favor? Por lo tanto, mi familia, para ir concluyendo, acabo de terminar la introducción. Resulta la gran pregunta, entonces, ¿cómo debe de ser la familia cristiana? Hay diversas respuestas, pero veamos y vamos a lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la respuesta. Hay muchas, pero yo veo esta, a mí me impacta eso, haciendo este bosquejo hoy. Dice yo, ¿cómo debe ser la familia cristiana? Someteos unos a otros en el temor a Dios. Todo, iglesia, está en la percepción, en las creencias que tengas de Dios. ¿Qué dice Dios cómo debe ser tu vida? ¿Qué dice Dios cómo debe ser tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas? ¿Qué dice Dios acerca del servicio a la iglesia? ¿Le sirves? Hombres, recuerda esto. Que seas cabeza de la mujer no significa que tú eres el que domina. No se trata de medir fuerzas. El liderazgo masculino no consiste en controlar ni oprimir, sino que consiste, escucha bien, dirigir, exaltar y proteger. Y busca validar el pensamiento y la opinión de tu esposa frente a la sociedad, a la familia. No es aprobarla, no estar pensando que es bruta, que es tonta, en que no tiene el nivel de mis amigos, que no es igual a la amiga, a la ejecutiva, a la gran ejecutiva. Por favor, es tu esposa. Es tu esposa. Es mi esposa la que Dios me dio. ¿Me estoy dando a entender, mi familia?
Hombres, no los escuché, solo las mujeres escuché. Amén. Hombres, me estoy dando a entender. De manera bíblica, a los hombres, Dios nos ordena en el matrimonio a que nuestro liderazgo consista en ¿qué? En amar a nuestra esposa, en santificarla con la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Corregirla, guiarla, animarla, dirigirla, servirle. No ser tirano, ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza con tu esposa, con nuestra esposa. Pero Dios nos enseña que la sumisión es producto de un espíritu humilde que busca vivir la gracia de Dios. Por eso Dios pide a que la iglesia se someta a Él, que el hombre se someta a Cristo, que la mujer al hombre y que los hijos a los padres, que todos a toda clase de autoridad puesta por el Señor debemos obedecer. Y todos entre cristianos, unos a otros, en el temor a Dios. Amén. Para las mujeres, mis hermanas preciosas, queridas hermanas, es tiempo que hagas una pausa en tu vida y que reflexiones y dejes de andar buscando afanada una identidad permanente, una felicidad plena, una paz indescriptible, un sentido y propósito que solo Dios puede darte, que solo es Dios que puede darte, que solo es en Cristo que puedes encontrar. El problema es que no lo encuentras. ¿Te has dado cuenta que has luchado, caes en adulterios, en fornicaciones? Es porque no te es suficiente Dios, porque todo lo estás buscando fuera de Dios, aunque vengas a la iglesia. Cuando usted, mujer, desecha la verdad de Dios, tú no eres libre, no serás libre, sino que serás esclava del pecado, esclava de la mentira, esclava del engaño que todo esto produce. Solamente la verdad puede hacer libre de creer las mentiras que tanto el feminismo como el machismo religioso han inculcado y han metido dentro de la iglesia. Solo la verdad la puede hacer libre, mujer, a usted. Amén. De este pecado. ¿De cuál? De tratar de ser mujer fuera de Dios. Y a los padres, a los que estamos acá, todos, padres, no desalienten a sus hijos. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Llénelos con el gozo del Señor. Enséñeles a temprana edad. Pastor, ya son adolescentes, entonces enseñe. Usted es el llamado a enseñar, hombre. Enséñeles y muéstreles que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. No les enseñe un evangelio rosado, no les enseñe un evangelio de que se predica secularmente. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos que pueden regocijarse en las tribulaciones, que van a haber pruebas, amén, que van a haber aflicciones, pero que Cristo ha vencido, que somos de Él, le pertenecemos a Él, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter probado, esperanza. ¿Pero en quién? ¿En el hombre? ¿En los libros? No, en Dios, en Cristo. Padre, no los desaliente. Hágalos felices, pero en Dios. Ayúdeles a esperar en Él. Ayúdelos a esperar en Él. Yo siempre recuerdo un consejo que me da el pastor Sandoval con mis hijos. Él es el pastor de mis hijos en el kinder. Y me dice:
explicarles esto de la Biblia, Pastor Héctor. Mira, y comienza a decir toda la razón. A mí me pasó con mi hijo, me dice él, pero yo le he enseñado que la Biblia dice, y ahí comienza. Es con la palabra. Todavía no es tarde. Si tienes a tus hijos acá, no es tarde, míralos. Dios te los ha entregado a ti, te va a pedir cuenta de tus hijos. Ayudémoslos a nuestros hijos a esperar en Él. Y cuando consideremos la confianza como lo opuesto al desaliento, el mensaje de la escritura toma un alejamiento dramático del sentido común natural de la sabiduría de este mundo. El mundo dice: no desalientes a tus hijos, incrementa su autoconfianza. La Biblia nos dice: no desalientes a tus hijos, incrementa su confianza en Dios. Amén. De hecho, la escritura es más precisa que esto que enseña. No desalientes al joven, no desalientes a tus hijos, al niño, sino haz lo que puedas para desenraizar su confianza en sí mismo y reemplazarla con una confianza basada en Dios. No tenemos hoy que comer. No tengo nada, hijo. Nada. No confíes en mí. No confiesen. Pero Dios proveerá. Dios es bueno. Dios hasta este momento nunca nos ha desamparado. Y dígale la escritura: y cuando nos enseña a desenraizar la autoconfianza, quiere decir desenraizar el deseo de tener y de aparentar tener también esa autoconfianza. La escritura conoce y sabe que la mayoría de las personas no tienen éxito al sentir autoconfianza, fíjese. La mayoría de las personas son mucho, en la iglesia existe, son muy infelices por su inhabilidad de aparentar autoconfianza, autoseguridad y tener el control. Así que cuando la escritura nos enseña, la Biblia nos enseña a desenraizar, que significa quitar de la raíz. La autoconfianza significa ir a esa raíz, no a las ramas medio secas. Es ir tras el deseo de tener esa autoconfianza, esa independencia de Dios y depender de uno mismo y no de las debilidades, manifestaciones que se logran hasta llegar a las acciones que hacen todas las personas. Así que la confianza que debemos alentar a nuestros hijos, a tus hijos, a los jóvenes, no es, óigame bien, la autoconfianza, sino una confianza en la gracia y el poder de Dios. Es decirle: no temas. La Biblia dice: yo estoy contigo. El día de ayer, a esta hora, partió uno de nuestros hermanos a la presencia de Dios. Un joven. Y una semana antes estuve con él y él me llama y me dice, él murió de cáncer, y me dice: pastor, tengo temor. Obviamente el temor natural. Él ya sabía que iba a fallecer. Y comenzamos a ministrarle la palabra. Y empezó él a vivir esa confianza en el Señor, que a tal manera llegó a él a llorar y a decir: si yo me voy hoy, se termina todo dolor, pastor. Se termina toda aflicción, pastor. Solo hágame el favor y dígale a los jóvenes, a mis amigos de la iglesia, que por un minuto me gustaría que me prestaran su cuerpo y poder proclamar y servirle a mi Señor. Y me gustaría que por un minuto ellos estuvieran en mi cuerpo, y que se dieran cuenta que tan infeliz soy por no servirle al Señor. Y aquí todos estamos sanos para gloria de Él.
esa confianza en el Señor es una de las características de la iglesia. Amén. En los tiempos de tribulación y sufrimiento. Y a los jóvenes, para terminar, a mantenernos puros, santos, en obediencia al Señor y a nuestros padres. Amén. Le invito a que incline su rostro, vamos a orar.